Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un vídeo jugosísimo porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos. Los protagonistas de Senkalkam que nos robaron el corazón y que, aunque su relación amorosa llegó a su fin, siguen dando de qué hablar. Hoy vamos a desentrañar una revelación impactante, sí, como lo oyen. Algo que Hande Erçel ha dejado entrever y que nos hace replantearnos muchas cosas sobre su relación con Kerem Bürsin. Prepárense porque esto está que arde. Pero antes de sumergirnos en este chisme delicioso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, y a los que no también, que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos chismes frescos todos los días. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino de emociones. Pasaron de ser compañeros de trabajo a amantes en la vida real, y el mundo entero estaba pendiente de cada uno de sus movimientos. Su química en pantalla era innegable y se tradujo en una conexión real que traspasó la pantalla. Todos suspirábamos con cada foto, cada entrevista, cada gesto cariñoso. Eran la pareja perfecta, ¿verdad? Pero como en muchas historias de amor, la suya también llegó a un final. Y aunque ambos han mantenido silencio sobre los motivos reales de su ruptura, los rumores y las especulaciones no han cesado. Se habló de incompatibilidad, de presiones laborales, de celos. En fin, un sinfín de teorías que intentaban explicar lo inexplicable. La industria del entretenimiento turco, al igual que Hollywood, es un hervidero de rumores y especulaciones. Cada movimiento de sus estrellas es analizado con lupa, y la relación de Hande y Kerem no fue la excepción. Los paparazzi los seguían a todas partes, las revistas del corazón competían por la exclusiva, y las redes sociales se inundaban de comentarios y análisis sobre su relación. Esta intensa presión mediática, sin duda, fue un factor que influyó en su relación, y quizás contribuyó a su final. Sin embargo, recientemente Hande Erçel ha dado algunas pistas que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, Kerem Bürsin tenía razón en algunas cosas durante su relación. Y esto es lo que vamos a analizar hoy. Hace poco, en una entrevista, Hande habló sobre la importancia de la comunicación en una relación. Dijo que es fundamental ser honesto y transparente con tu pareja, expresar tus sentimientos y necesidades, y escuchar activamente lo que el otro tiene que decir. Hasta ahí, nada nuevo, ¿verdad? Pero lo interesante vino después. Hande continuó diciendo que a veces, por miedo a herir a la otra persona o por evitar conflictos, tendemos a callarnos cosas o a no expresar nuestras verdaderas emociones. Y que esto, a la larga, puede ser muy dañino para la relación. Reconoció que ella misma había cometido ese error en el pasado y que ahora está aprendiendo a ser más honesta y comunicativa en sus relaciones. Esta confesión, aunque sutil, es reveladora. Hande, una de las actrices más solicitadas de Turquía, con una imagen pública cuidadosamente construida, admitiendo que ha tenido problemas para comunicarse en sus relaciones, es algo que no se ve todos los días. Esta honestidad inesperada ha generado una ola de especulaciones y análisis en los medios turcos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues bien, recordemos que durante su relación con Kerem, se rumoreaba que él era mucho más abierto y expresivo que ella. Algunos medios incluso llegaron a decir que Kerem era un libro abierto, mientras que Hande era más reservada y discreta. La personalidad extrovertida de Kerem era evidente en sus entrevistas, en sus interacciones con los fans y en sus publicaciones en redes sociales. Siempre se mostraba auténtico y sin filtros, dispuesto a compartir sus pensamientos y sentimientos con el mundo. Hande, por otro lado, siempre ha sido más cautelosa con su vida privada, prefiriendo mantener un perfil bajo y reservado. Esta diferencia en sus personalidades era evidente para todos los que seguían su relación. Se decía que Kerem siempre expresaba sus sentimientos abiertamente, que no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad y que siempre intentaba comunicarse de la manera más clara y honesta posible. En cambio, Hande era vista como alguien más cautelosa, que prefería guardarse algunas cosas para sí misma y que a veces tenía dificultades para expresar sus emociones. Incluso algunos allegados a la pareja comentaron en su momento que Kerem se sentía frustrado por la dificultad de Hande para abrirse y compartir sus preocupaciones. Él valoraba la honestidad y la transparencia en la relación,
y le costaba entender la necesidad de Ande de protegerse tanto. ¿Recuerdan las entrevistas en las que Kerem hablaba con tanta pasión sobre Ande, sobre lo que sentía por ella, sobre lo feliz que era a su lado? Y en contraste, Ande, aunque también expresaba su cariño por Kerem, lo hacía de una manera más sutil y discreta. La diferencia en la forma en que ambos expresaban su amor era palpable. Kerem no dudaba en declarar su amor por Ande a los cuatro vientos, mientras que Ande prefería demostrar su cariño con gestos más privados y discretos. Esta diferencia, aunque no necesariamente negativa, podría haber generado tensiones en la relación. Ahora, con estas declaraciones recientes de Ande sobre la importancia de la comunicación y la honestidad en una relación, podemos empezar a entender que tal vez Kerem tenía razón en algunas cosas. Tal vez él siempre intentó ser lo más abierto y comunicativo posible, mientras que Ande, por sus propios motivos, no siempre fue capaz de corresponder de la misma manera. Es importante recordar que Ande y Kerem eran jóvenes y estaban en una etapa de crecimiento personal. Es posible que Ande en ese momento no tuviera las herramientas emocionales necesarias para comunicarse de manera efectiva en la relación. La presión de la fama y la atención mediática también pudieron haber afectado su capacidad para abrirse y ser vulnerable con Kerem. Esto no quiere decir que Ande sea una mala persona, ni mucho menos. Todos tenemos nuestros propios ritmos y maneras de relacionarnos. Pero sí nos hace pensar que quizás, durante su relación, hubo una diferencia en la manera en que ambos abordaban la comunicación y la expresión de sus sentimientos. Nadie es perfecto, y todos cometemos errores en nuestras relaciones. Lo importante es aprender de esos errores y crecer como personas. La confesión de Ande demuestra que está dispuesta a reflexionar sobre sus errores y a mejorar sus habilidades de comunicación en el futuro. Y es posible que esta diferencia, sumada a otras presiones y factores externos, haya contribuido al final de su relación. Porque, seamos sinceros, la falta de comunicación y la incapacidad para expresar las emociones pueden ser un veneno para cualquier relación, incluso para aquellas que parecen perfectas desde fuera. La falta de comunicación puede generar resentimiento, frustración y desconfianza en la relación. Si las parejas no son capaces de expresar sus necesidades y preocupaciones de manera abierta y honesta, la relación está destinada a fracasar. Además, recordemos que ambos estaban en el ojo del huracán mediático. Su relación era constantemente analizada y juzgada por los fans y la prensa. Esto, sin duda, debió generar una enorme presión en ambos y pudo haber dificultado aún más la comunicación y la expresión de sus sentimientos. La fama tiene un precio, y uno de ellos es la pérdida de privacidad. Ande y Kerem vivían bajo el constante escrutinio público, y cada uno de sus movimientos era analizado y comentado en las redes sociales. Esta falta de privacidad pudo haber afectado su capacidad para relacionarse de manera natural y auténtica. Es fácil imaginarse a Ande sintiéndose abrumada por la atención mediática y prefiriendo mantener un perfil bajo para protegerse a sí misma y a su relación. Y es igualmente fácil imaginar a Kerem frustrado por la dificultad de comunicarse abiertamente con Ande y por la constante presión de los medios. La presión mediática puede generar estrés, ansiedad y paranoia en las parejas. Si las parejas no son capaces de manejar esta presión de manera efectiva, la relación puede verse seriamente afectada. En definitiva, la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin fue una historia de amor apasionante y compleja, marcada por la fama, la presión mediática y las diferencias individuales. Y aunque su relación llegó a su fin, nos deja una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y la expresión de los sentimientos en una relación. La relación de Ande y Kerem fue un cuento de hadas moderno que terminó de manera abrupta. Sin embargo, su historia nos enseña que incluso las relaciones más perfectas pueden tener problemas, y que la comunicación es clave para superar estos problemas. Y ahora, después de este análisis profundo y jugosísimo, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem siempre tuvo razón en lo que respecta a la comunicación en su relación con Ande? ¿Creen que la presión mediática jugó un papel importante en su ruptura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para compartir, debatir y expresar nuestras ideas de manera respetuosa. Así que los invito a participar activamente y a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Entre más seamos, más divertido será. Y para concluir, quiero recordarles que la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, aunque terminada, sigue siendo un tema que nos interesa y nos hace reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas.
La reciente declaración de Ande sobre la importancia de la comunicación nos hace pensar que tal vez Kerem siempre intentó ser lo más abierto y honesto posible, y que ella, por sus propios motivos, no siempre pudo corresponder de la misma manera. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones requieren esfuerzo, compromiso y comunicación constante. No basta con el amor y la atracción para que una relación funcione. Es necesario estar dispuesto a trabajar juntos para superar los obstáculos y a comunicarse de manera abierta y honesta. En resumen, la importancia de la comunicación, la presión mediática y las diferencias individuales son factores que pudieron haber influido en el final de su relación. La relación de Ande y Kerem es un ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar las relaciones personales. Es importante recordar que las celebridades son personas reales con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido fresco y entretenido. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan sobre este tema y qué otros chismes quieren que analicemos en próximos vídeos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.